Buenos Aires, 1809. En una época en la que el honor valía más que el amor y los matrimonios se firmaban como contratos, una joven esposa está a punto de descubrir un secreto que jamás imaginó. El corazón de su marido pertenece a otra mujer. Y también a un hijo nacido en silencio. Entre el deber, la pasión y el peso del apellido, tres vidas quedarán unidas por una decisión capaz de destruirlos o transformarlos para siempre. Bajo el peso de un apellido. En el invierno de 1809, cuando el aire de Buenos Aires olía a leña húmeda y a río en la casona amplia cercana a la Plaza de la Victoria, en donde vivía la familia Alvarado, la señorita Clara, la menor de tres hermanas, observaba desde la galería el patio central donde una fuente de piedra murmuraba incesante. Tenía 18 años y una belleza serena, de esas que no deslumbran de inmediato, pero que permanecen en la memoria. Su piel era clara, su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves que su madre obligaba a recoger con cintas sobrias. Sus ojos verdes, en cambio, eran indomables, soñadores, profundos, demasiado expresivos para la prudencia colonial. Clara no ignoraba lo que ocurría esa mañana. Su padre, don Ramón de Alvarado, negociaba en el despacho con don Julián de Villalba, comerciante peninsular de fortuna sólida y voz autoritaria. Sobre la mesa había documentos, cifras y una copa de jerez. No hablaban de política. Hablaban de ella. Mi hijo es hombre responsable, decía don Julián con orgullo. Tiene tierras en las afueras y participa en el comercio de cueros. No le faltará nada a su hija. Y mi hija aporta linaje criollo y reputación, respondía don Ramón. Es una alianza conveniente. Conveniente. Esa palabra cayó como una sentencia cuando, minutos después, la madre de Clara entró al patio. Hija, ven conmigo. Clara se levantó con compostura, aunque el pulso le latía con violencia. En el salón principal aguardaba don Esteban de Villalba. Era alto, de hombros rectos, cabello oscuro peinado hacia atrás. Tenía 28 años y la expresión de quien ha aprendido a no mostrar debilidad. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguno sonrió. No era la primera vez que se veían. Coincidían en misa, en alguna tertulia. Pero jamás habían hablado a solas. Señorita Clara, saludó él inclinando levemente la cabeza. Don Esteban. El silencio que siguió fue tan rígido como el corsé que apretaba el pecho de ella. Nuestros padres consideran acertada esta unión, dijo él finalmente. Espero que podamos respetarnos. Clara sostuvo su mirada. Era un hombre atractivo, sin duda. Pero sus ojos no estaban allí. Había en ellos una sombra que no entendía. Haré lo que se espera de mí, respondió con suavidad. No hubo promesas románticas. No hubo temblor en la voz. Solo un acuerdo tácito. El compromiso se anunció esa misma noche en una tertulia iluminada por candelabros y murmullos. Las damas comentaban tras los abanicos. Una buena elección para los Alvarado. Villalba es peninsular, eso siempre asegura protección. Ella es bonita. Pronto habrá herederos. Clara escuchaba las frases como si hablaran de otra persona. Esteban permanecía a su lado, correcto, distante. En un momento, cuando la música de un clavecín llenó la sala, Clara reunió valor. ¿Está usted complacido con esta decisión? Preguntó en voz baja. Él tardó en responder. La complacencia no siempre es el criterio en estos asuntos. ¿Y cuál es entonces? La estabilidad. Clara sintió un frío recorrerle la espalda. Estabilidad. No amor. No elección. Más tarde, cuando los invitados se retiraron y la casa quedó en penumbra, Clara se asomó nuevamente al patio. La luna plateaba la fuente. Por primera vez comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que el corazón de su prometido ya tenía dueño. En una casa más modesta, en el barrio de Montserrat, una mujer aguardaba noticias. Isabel Romero sostenía entre sus manos un pañuelo bordado que Esteban le había regalado años atrás. Tenía el cabello negro y espeso, recogido sin excesiva formalidad. Sus rasgos eran intensos, su mirada ardiente. No era dama de tertulias. Era hija de un carpintero fallecido y había aprendido pronto que el amor,
para mujeres como ella, debía vivirse en secreto. Cuando Esteban entró esa noche, su rostro traía la noticia escrita. Se ha anunciado, dijo él sin rodeos. Isabel no preguntó qué. ¿Cuándo? Susurró. En un mes. El silencio fue más elocuente que cualquier reproche. ¿Sabías qué ocurriría?, agregó él. Saberlo no lo hace menos doloroso. Esteban la tomó por los hombros. Es un contrato, Isabel. Nada más. Ella alzó la mirada. Los contratos también encierran. Él no respondió. Había en su interior una lucha que aún no estaba dispuesto a enfrentar. Amaba a Isabel con la fuerza de la pasión. Pero el apellido, la herencia, el deber hacia su padre, todo pesaba más que el deseo. Esa noche, mientras Buenos Aires dormía ignorante de los pequeños dramas que tejían su destino, tres corazones comenzaron a latir en direcciones opuestas. Días después, Clara pidió a su madre permiso para visitar la iglesia de San Ignacio. Allí, entre incienso y penumbra, buscó claridad. Señor, susurró arrodillada, si este es mi camino, dame fortaleza. Y si el amor no está destinado a mí, enséñame a vivir sin él. No lloró. Siempre había sido fuerte. Pero al salir del templo, vio a lo lejos a Esteban conversando con un hombre en la esquina. Su expresión ya no era fría. Sonreía con una calidez que ella no le conocía. No sabía por qué, pero esa imagen quedó grabada en su memoria. Intuición femenina, dirían algunas. Presagio, dirían otras. El matrimonio se celebró al mes siguiente, con solemnidad y música discreta. Cuando el sacerdote unió sus manos, Clara sintió la firmeza de la de él. Era cálida. Humana. No indiferente. Y por un instante, apenas un instante, pensó que quizá el afecto podría nacer con el tiempo. No sabía entonces que esa esperanza sería puesta a prueba de la forma más cruel. Mientras los invitados brindaban y los carruajes se alejaban por las calles de tierra, una mujer en Montserrat acariciaba su vientre con una sospecha en su corazón. Porque el destino, silencioso y paciente, ya había comenzado a tejer el conflicto que cambiaría sus vidas. Y el matrimonio que esa noche parecía sólido como la piedra, aún no había enfrentado su primera grieta. Noche de bodas fue silenciosa. En la amplia habitación adornada con cortinados pesados y una cama con dosel traída de Cádiz, el aire olía a cera derretida y a azahares marchitos. Afuera, los últimos carruajes se alejaban dejando tras de sí el eco apagado de la celebración. Clara permanecía sentada al borde del lecho, aún vestida con la bata blanca que su madre había dispuesto para la ocasión. Sus manos descansaban entrelazadas sobre el regazo. No temblaba. Pero tampoco respiraba con naturalidad. La puerta se abrió con suavidad. Esteban entró. Sin invitados, sin música, sin testigos, eran simplemente un hombre y una mujer unidos por mandato. Ha sido un día largo, dijo él, quitándose el saco con movimientos pausados. Sí, señor. El título le dolió al pronunciarlo. Ahora era su esposo. Sin embargo, la formalidad parecía el único refugio. Esteban se acercó unos pasos. Clara sintió su presencia, su perfume leve a cuero y especias. Él la observó con atención por primera vez sin la mirada pública de por medio. Era hermosa. Pero no despertaba en él la llama que conocía bien. Había en Clara algo distinto, serenidad, dignidad, una fragilidad contenida que le despertaba respeto, no deseo. Doña Clara, comenzó, luego corrigió. Clara. No deseo que esta unión le resulte violenta. Ella levantó la vista. Es mi deber cumplirla. Esas palabras lo incomodaron. El deber no siempre exige prisa. Y entonces, con una decisión que marcaría el inicio de su distancia, tomó una manta del arcón y la dejó sobre un sillón cercano. Descansaré aquí esta noche. Clara no preguntó por qué. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier negativa. Aquella noche no hubo consumación. Y con ella comenzó el murmullo invisible del fracaso. En el barrio de Montserrat, la realidad era distinta. Isabel despertó antes del amanecer con náuseas persistentes. Llevaba días sospechándolo, pero esa mañana lo supo con certeza.
Se arrodilló junto a la pequeña mesa donde guardaba un rosario gastado. Dios mío, susurró. No me abandones ahora. Cuando Esteban llegó esa tarde, la encontró pálida. ¿Estás enferma? Ella lo miró fijamente. No. Estoy encinta. El mundo pareció detenerse. Esteban dio un paso atrás, como si el aire se hubiese vuelto denso. ¿Estás segura? Completamente. Silencio. Luego él llevó ambas manos al rostro. Un hijo. Su hijo. La alegría instintiva luchó con la realidad brutal. Isabel, esto lo cambia todo. Para mí ya lo ha cambiado. Ella no lloró. Su dignidad no se lo permitía. Pero en su voz había una firmeza nueva. No le pediré nada que no quieras dar. Pero este niño llevará su sangre. Esteban caminó por la habitación pequeña, sintiendo que su vida se partía en dos mitades irreconciliables. Por un lado, el apellido, la herencia, la estabilidad en la sociedad de Buenos Aires. Por otro, la pasión y ahora un hijo nacido fuera del matrimonio. Me ocuparé de ustedes, dijo al fin. Nada les faltará. Isabel sostuvo su mirada. No quiero limosna. Quiero verdad. Pero la verdad era un lujo que él aún no sabía conceder. Mientras tanto, el vientre de Isabel comenzaba a notarse bajo los vestidos sencillos. Las vecinas murmuraban. No había marido visible. Una tarde, ella tomó la decisión de hablar con claridad. Cuando Esteban llegó, encontró una maleta pequeña sobre la mesa. ¿Qué significa esto? No quiero ser su sombra eterna. Isabel. Si decide quedarse en su matrimonio, hágalo con honestidad. Pero no me condene a esperar promesas. Él la miró como si la viera por primera vez. Ya no era solo la amante apasionada. Era una mujer que estaba por convertirse en madre. No los abandonaré. No basta con no abandonar. Hay que elegir. Esa palabra comenzó a perseguirlo. Elegir. Esa noche regresó a su casa con el alma desgarrada. Clara lo aguardaba en el patio, bajo la luz pálida de la luna. He sido injusta con usted, dijo él inesperadamente. No más de lo que la vida ha sido conmigo. El silencio fue distinto esta vez. Menos frío. Más humano. Pero la grieta estaba abierta. Y mientras la ciudad continuaba su rutina, carretas, misa, negocios, rumores políticos cada vez más intensos, el matrimonio Villalba pendía de un hilo invisible. Un hijo estaba por nacer. Un honor estaba por quebrarse. Y un corazón comenzaba, lentamente, a comprender que el amor no puede dividirse sin destruir algo en el intento. El verdadero conflicto apenas empezaba. El verano de 1810 se acercaba con un calor espeso que hacía más pesadas las conversaciones y más rápidas las habladurías. En una casa modesta de Montserrat, entre sábanas blancas hervidas y manos femeninas expertas, Isabel dio a luz en plena madrugada. El llanto del niño cortó el silencio como una campanada. Es varón, anunció la partera. Isabel lo sostuvo contra su pecho con una mezcla de agotamiento y orgullo. Tenía el cabello oscuro y una fuerza inesperada en sus pulmones pequeños. Mateo, susurró ella. Te llamarás Mateo. Cuando Esteban llegó horas después, con el sombrero aún en la mano, el corazón le golpeaba con violencia. La partera lo dejó pasar con una mirada que decía más de lo que su boca se atrevía. Esteban se acercó al lecho. Isabel estaba pálida, pero sus ojos brillaban. Es su hijo, dijo sin reproche, sin súplica. Él extendió los brazos con torpeza. El niño era pequeño, cálido, real. Una emoción desconocida le atravesó el pecho. Orgullo. Ternura. Miedo. Mateo de Villalba, murmuró casi sin pensar. Isabel lo corrigió con suavidad. Mateo Romero. La diferencia era una herida abierta. Sé que no puedo darle mi apellido, dijo Esteban en voz baja. No se lo he pedido. Pero ambos sabían lo que significaba. Un hijo sin nombre paterno visible. Una mujer marcada por la sospecha. Un hombre dividido entre dos mundos. En la casa grande, Clara despertó esa mañana con una inquietud difícil de explicar. Esteban no había regresado. No era la primera vez.
Pero esa vez, algo en el aire parecía distinto. Al mediodía, una criada entró al comedor con expresión nerviosa. Señora, en el mercado dicen que en Montserrat ha nacido un niño. Clara dejó la taza de porcelana sobre el plato sin hacer ruido. Y la muchacha bajó la voz. Dicen que es del Señor. El silencio fue tan profundo que la fuente del patio pareció detener su murmullo. Clara no gritó. No lloró. Puedes retirarte. Cuando quedó sola, caminó hasta la galería. El calor del verano apretaba el pecho como un corsé invisible. Así que era cierto. El amor que él confesó no era un recuerdo. Era presente. Y ahora tenía rostro. Esa noche, Esteban regresó con el peso del secreto convertido en evidencia. Sabía que la noticia ya habría llegado. Clara lo esperaba en el patio, de pie, iluminada por la luna. Ha nacido, dijo ella antes de que él hablara. Esteban se detuvo. Sí. ¿Es varón? Sí. El diálogo parecía una formalidad absurda. ¿Cómo se llama? Mateo. Clara sostuvo la mirada con una serenidad que lo desarmó. Debe de ser hermoso. Esteban no supo qué responder. Por primera vez, sintió vergüenza. Clara. Yo. Ella levantó una mano. No me ofrezca explicaciones que no cambiarán los hechos. Hubo un silencio largo. ¿La ama? Preguntó finalmente. La pregunta era el centro de todo. Esteban respiró hondo. Sí. Clara cerró los ojos apenas un instante. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. No era tristeza lo que dominaba su rostro. Era determinación. Entonces debemos hablar con claridad. Él no esperaba esa reacción. No quiero vivir en la mentira. Ni para usted, ni para mí. ¿Qué propone? Verla. La palabra cayó como un desafío. ¿Ver a quién? A la madre de su hijo. Esteban dio un paso atrás. Eso no es necesario. Es imprescindible. Su voz no admitía discusión. Al día siguiente, Clara subió al carruaje acompañada solo por una criada. No informó a su madre ni a su suegra. No pidió permiso. El barrio de Montserrat era más humilde, más ruidoso. Los niños corrían descalzos, las puertas permanecían abiertas al calor. Cuando se detuvo frente a la casa indicada, sintió por primera vez un leve temblor en las manos. Golpeó. Isabel abrió la puerta con el niño en brazos. Las dos mujeres se miraron largamente. No había odio inmediato. Solo reconocimiento. Clara fue la primera en hablar. Vengo sin escándalo. Isabel sostuvo su postura. Entonces entre. La habitación era pequeña, pero limpia. El niño dormía envuelto en mantas sencillas. Clara lo observó. Tenía los mismos ojos oscuros de Esteban. La evidencia era innegable. Es hermoso, dijo con sinceridad. Isabel no esperaba esa reacción. ¿Qué desea de mí? Clara tardó en responder. Saber si él la hace feliz. La pregunta sorprendió a ambas. Isabel bajó la mirada hacia su hijo. Me ama. Pero no es libre. Esa frase atravesó el aire como una verdad absoluta. Ninguno de nosotros lo es, respondió Clara con suavidad. Hubo un silencio distinto esta vez. No de rivalidad. De comprensión. No vine a reclamarlo, agregó Clara. Vine a entender. Isabel la observó con atención. ¿Lo ama usted? Clara respiró hondo. No lo sé. Creo que podría hacerlo, si él estuviera dispuesto. La honestidad era cruda, pero limpia. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Esteban. Su rostro reflejaba incredulidad al verlas juntas. ¿Qué hace aquí? Clara se volvió hacia él con una calma que lo inquietó más que cualquier llanto. Lo que usted nunca hizo. Enfrentar la verdad. El niño comenzó a llorar, como si sintiera la tensión. Esteban se acercó instintivamente, lo tomó en brazos. La imagen fue poderosa. El esposo. La amante. El hijo. La esposa legítima observándolo todo. Fue el punto de quiebre.
No puedo seguir así, dijo Clara con firmeza. No competiré por migajas de afecto. Clara, murmuró él. Debe elegir. El verbo quedó suspendido como sentencia irrevocable. Elegir. No había más tiempo para excusas. Isabel sostuvo la mirada de Esteban. No había súplica en sus ojos. Solo dignidad. No quiero un hombre que me visite en la sombra, dijo ella. Ni un padre que tema reconocer a su hijo. El calor del verano parecía asfixiar. Esteban miró a Clara. Luego a Isabel. Luego al niño. Por primera vez comprendió que el amor no es solo pasión, ni el deber es solo obediencia. Ambas mujeres estaban dispuestas a vivir con verdad. Él no. Y esa cobardía comenzaba a destruirlo. Clara dio un paso hacia la puerta. Cuando haya decidido quién desea ser, regrese a casa. No dijo a mi casa. Dijo a casa. Y se marchó sin volver la vista atrás. Esteban quedó inmóvil en el centro de la habitación humilde, sosteniendo a su hijo, mientras Isabel lo observaba con una mezcla de amor y resignación. El murmullo de la ciudad continuaba afuera. Carretas, voces, vendedores. Pero para ellos, el mundo se había reducido a una sola palabra. Elección. Y la decisión que tomara en los próximos días no solo definiría su honor, sino el destino de los tres. El conflicto ya no era secreto. Era público. Y no habría regreso posible a la ignorancia. El rumor ya no era murmullo. En las tertulias elegantes de Buenos Aires, el nombre de los Villalba comenzaba a pronunciarse con una leve inclinación de cabeza, una pausa incómoda, un abanico que se abría demasiado rápido. Dicen que el niño es idéntico a él. La esposa lo ha visitado, imagínese. Si esto llega al cabildo, el apellido quedará manchado. Clara asistía a esas reuniones con la frente alta y el porte impecable. Vestía con sobriedad, hablaba lo justo, sonreía cuando era necesario. Pero cada palabra ajena era una piedra más sobre su pecho. Una tarde, su madre la tomó aparte. Hija, debes exigirle que ponga orden. Un hijo ilegítimo puede arruinarlo todo. Clara sostuvo la mirada materna con una firmeza nueva. Lo que arruina no es el niño. Es la mentira. Su madre no supo qué responder. En la casa de Montserrat, Isabel comenzaba a sentir el peso del aislamiento. Las vecinas la miraban distinto. Algunas con lástima. Otras con juicio. Mateo dormía en una cuna sencilla, ajeno a las tensiones que lo rodeaban. Esteban acudía cada vez menos. No por falta de amor, sino por miedo. Una noche, Isabel lo enfrentó con la serenidad que da el cansancio. ¿Ha decidido? Él la miró en silencio. No es sencillo. No lo es para nadie. Se acercó a la cuna y acarició el rostro del niño. No quiero que crezca esperando un padre que llega cuando puede y se va cuando debe. Siempre estaré para él. Pero no está aquí. La verdad era simple y brutal. Isabel comprendía algo que él apenas comenzaba a entender: el amor que no se sostiene en decisión se vuelve sombra. Si elige su matrimonio, dijo ella con voz suave, hágalo con valentía. Y no regrese por compasión. Esa noche, cuando Esteban se marchó, Isabel no lloró. Era la primera vez que aceptaba la posibilidad de perderlo. En la casa grande, Clara había tomado una determinación silenciosa. No pediría explicaciones. No rogaría afecto. Si él decidía marcharse, ella sostendría el escándalo con dignidad. Cuando Esteban regresó esa noche, la encontró escribiendo junto al farol del patio. He hablado con mi padre, dijo él. Clara no levantó la vista. Y dice que un hijo fuera del matrimonio puede tolerarse si permanece invisible. La pluma se detuvo. ¿Invisible? Con manutención discreta. Sin apellido. Sin reconocimiento. Clara alzó los ojos lentamente. ¿Y eso le parece justo? Es lo que se hace. Ella se levantó. No le pregunté qué se hace. Le pregunté qué le parece a usted. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Esteban caminó unos pasos, como un hombre que lucha contra sí mismo. Si reconozco al niño, mi padre me deshereda. ¿Y si no lo hace? La pregunta lo golpeó.
Porque sabía la respuesta. Me desheredo yo mismo. Clara sintió por primera vez que lo comprendía. No como esposo, sino como hombre atrapado entre dos lealtades. No deseo su ruina, dijo con suavidad. Pero tampoco quiero ser cómplice de una injusticia. ¿Qué haría usted en mi lugar? Clara tardó en responder. Elegiría aquello que me permita mirarme al espejo sin vergüenza. La frase quedó flotando entre ellos como una posibilidad peligrosa. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. En el cabildo comenzaban a circular comentarios sobre la conducta de algunos comerciantes peninsulares. El honor era frágil. La reputación, más aún. Don Julián de Villalba llamó a su hijo a su despacho. Me han llegado noticias desagradables. Esteban permaneció de pie, sin excusas. Son ciertas. El rostro del padre se endureció. Esa mujer no existe para nosotros. El niño tampoco. Existe para mí. El golpe en la mesa retumbó. No arruinarás lo que he construido. Ya lo estoy arruinando, respondió Esteban con una calma que sorprendió incluso a él mismo. El padre lo miró con incredulidad. ¿Vas a reconocerlo? El silencio fue respuesta suficiente. Si lo haces, no contarás con mi nombre ni con mi fortuna. Esteban sintió el peso de la amenaza. Toda su vida había sido moldeada por esa figura. Pero por primera vez, algo en su interior se reveló. Entonces deberé construir la mía. Salió del despacho con el pulso acelerado y una certeza nueva. El miedo comenzaba a ceder ante la dignidad. Esa noche fue a Montserrat. Isabel abrió la puerta con cautela. He decidido, dijo él antes de entrar. Ella sostuvo su mirada. Habla. Reconoceré a Mateo. El silencio se llenó de algo que no era exactamente alegría, sino alivio. ¿Y su matrimonio? La pregunta era inevitable. Esteban cerró los ojos un instante. No puedo amar a medias. Ni ser padre a medias. Isabel sintió que el mundo se inclinaba. ¿Viene a quedarse? Y entonces, por primera vez, Esteban dudó no por miedo, sino por claridad. Pensó en Clara. En su dignidad. En su generosidad. En el modo en que jamás lo humilló. No lo sé, respondió con honestidad. Isabel comprendió en ese instante algo profundo. El amor que los había unido era intenso, pero estaba hecho de urgencia y secreto. No de elección libre. No quiero que venga por deber hacia su hijo, dijo ella suavemente. Quiero que venga si me elige a mí. El silencio fue largo. Y doloroso. Porque por primera vez, Esteban comprendió que tal vez su pasión no era destino, sino huida. Al regresar a su casa, encontró a Clara en el patio. La luna iluminaba su rostro con una serenidad casi dolorosa. He hablado con mi padre, dijo él. Lo imagino. Me desheredará si reconozco al niño. Clara no se sorprendió. ¿Y qué ha decidido? Esteban la miró como nunca antes. No como obligación. No como obstáculo. Sino como mujer. Reconoceré a Mateo. Clara cerró los ojos lentamente. Cuando los abrió, no había derrota en su expresión. Había respeto. Entonces ha elegido ser un hombre. La frase lo atravesó. Aún no he elegido entre ustedes. Clara sostuvo su mirada sin vacilar. No me elija por lástima. Ni por gratitud. Solo si puede amarme. El viento del río sopló leve en el patio. Y en ese instante, todo parecía perdido. Porque reconocer al niño significaba escándalo. Significaba ruptura con su padre. Significaba posiblemente perder su posición. Y aún así, ninguno de los tres estaba seguro de cuál sería el desenlace. El honor pendía de un hilo. El amor, también. Y antes de que pudieran hacer algo nuevo, algo debía quebrarse por completo. El momento de la verdadera elección estaba a punto de llegar. La noticia estalló una mañana, cuando el sol iluminaba la Plaza de la Victoria con una luz casi implacable. Don Esteban de Villalba había reconocido ante escribano público la manutención formal y la paternidad de un niño llamado Mateo Romero. No le otorgó el apellido, las leyes y la oposición de su padre lo impedían, pero dejó constancia escrita de su sangre y de su obligación.
El gesto fue suficiente para desatar el escándalo. En el cabildo, algunos lo consideraron un acto imprudente. En las tertulias, las damas cuchicheaban tras los abanicos. Su padre, don Julián, cumplió su palabra, lo desheredó públicamente. La fortuna quedó fuera de su alcance. El apellido, herido. Y sin embargo, cuando Esteban salió de la escribanía, no sintió vergüenza. Sintió alivio. En Montserrat, Isabel escuchó la noticia de labios de una vecina. No lloró. No corrió a buscarlo. Tomó a Mateo en brazos y lo sostuvo largo rato. Cuando Esteban llegó esa tarde, traía el peso del mundo en los hombros, pero la mirada distinta. Ya está hecho, dijo. Isabel lo observó en silencio. Lo sé. He perdido la herencia. ¿Y qué has ganado? La pregunta lo sorprendió. Pensó en ello por primera vez. Había ganado coherencia. Me he ganado a mí mismo, respondió. Isabel lo miró con ternura profunda. Lo amaba. Siempre lo había amado. Pero también comprendía algo que antes no veía con claridad. ¿Y ahora? Preguntó. Esteban respiró hondo. Ahora debo decidir dónde está mi vida. Isabel sostuvo su mirada. Y entonces, con una serenidad que no provenía de la resignación sino de la madurez, dijo. Tu vida no está aquí por completo. El silencio fue largo. La amo, agregó él. Lo sé. Pero el amor que nos une nació en secreto, y en secreto no puede crecer un hombre libre. Las palabras no eran reproche. Eran verdad. No quiero que se quede por rebeldía contra su padre. Ni por culpa hacia mí. Quiero que se quede solo si su corazón ya no pertenece a otra casa. Esteban sintió que algo se acomodaba en su interior. Pensó en Clara. En su firmeza. En su manera de enfrentar la humillación sin perder la dignidad. En cómo jamás le exigió más de lo que él podía dar, pero tampoco menos de lo que merecía. Pensó en las noches en el patio, en conversaciones recientes donde por primera vez habían hablado sin máscaras. Comprendió algo que hasta entonces no había querido admitir. Su pasión por Isabel había sido fuego. Su vínculo con Clara comenzaba a hacer raíz. Miró a su hijo, dormido en la cuna. Se inclinó y besó su frente. Nunca dejaré de ser tu padre. Isabel asintió. Eso basta. Cuando él se acercó para besarla, ella sostuvo su rostro un instante más de lo habitual. No era despedida amarga. Era despedida consciente. Vaya, susurró. Y sea el hombre que hoy ha empezado a ser. La casa de los Villalba ya no tenía el brillo de antes. Algunos criados habían partido al saber que la fortuna menguaría. Clara organizaba con serenidad lo que quedaba. Cuando Esteban entró al patio esa noche, ella estaba regando las plantas como si el mundo no estuviera en ruinas. Lo he hecho, dijo él. Lo sé. He perdido la herencia. Clara dejó la jarra sobre la mesa de piedra. ¿Lo lamenta? Esteban la miró largo rato. No. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No estaba cargado de reproche. Estaba lleno de posibilidad. He ido a verla, confesó él. Clara asintió levemente. Era necesario. Y he comprendido algo. Ella esperó. La amé con pasión. Pero la pasión no es lo mismo que destino. Clara no habló. Su corazón latía con fuerza contenida. Con usted, continuó él, he aprendido otra cosa. Usted me mostró quién soy cuando no me escondo detrás del apellido. Me enseñó a elegir. La brisa del río se coló por la galería. No quiero que se quede por gratitud, dijo Clara suavemente. No lo hago. Esteban dio un paso hacia ella. Quiero quedarme porque he comenzado a admirarla. Porque cuando la veo caminar por esta casa, no veo deber. Veo fortaleza. Y porque cuando imagino mi futuro, la imagino a usted en él. El silencio fue largo. Clara sintió que el dolor acumulado durante meses comenzaba a transformarse en algo nuevo. El amor no nace de un día para otro, dijo ella finalmente. Lo sé. Y no aceptaré menos que una elección completa. Esteban extendió la mano. No con urgencia. Con certeza. La elijo.
No como refugio. No como obligación. Como compañera. Clara lo miró unos segundos que parecieron eternos. Y entonces, por primera vez desde su matrimonio, tomó su mano. Entonces empecemos de verdad. No fue un comienzo ardiente. Fue un comienzo honesto. Las noches dejaron de ser silencios forzados. Comenzaron a ser conversaciones largas bajo la luz del farol. Hablaron de miedos. De errores. De lo que esperaban uno del otro. Una madrugada, cuando el invierno regresaba suavemente, Esteban se acercó a ella sin titubeos. No había culpa. No había comparación. Solo deseo sereno. Clara, susurró. Ella levantó la vista. No hubo obligación en su gesto. Hubo consentimiento. El primer beso no fue fuego desbordado. Fue descubrimiento. Y en ese descubrimiento nació algo más fuerte que la pasión, confianza. La sociedad tardó en olvidar el escándalo. Pero el tiempo, paciente, suaviza incluso las murmuraciones más agudas. Esteban trabajó con esfuerzo renovado, sin la fortuna paterna pero con determinación propia. Clara lo acompañó en cada decisión. Y cuando, 2 años más tarde, sostuvo en brazos a su hija recién nacida, comprendió que el amor puede nacer donde antes solo había mandato. Esteban miró a la niña y luego a su esposa. Ya no veía en ella una imposición. Veía hogar. Nunca abandonó a Mateo. Lo visitaba, lo educaba, lo protegía dentro de las posibilidades que la sociedad permitía. Y Clara, con una grandeza que pocos habrían tenido, jamás le prohibió ese vínculo. Una tarde de primavera, los tres, Clara, Esteban y la pequeña, caminaban por la ribera del río de la Plata. El sol teñía el agua de tonos dorados. ¿Se arrepiente?, preguntó Clara con suavidad. Esteban la miró. De haber perdido la herencia, no. De haber tardado en elegir, sí. Clara sonrió apenas. Lo importante es que eligió. Él tomó su mano. Y volvería a hacerlo. El río avanzaba sereno, como si conociera todos los secretos humanos y aún así continuara su curso. En una ciudad donde los matrimonios nacían del cálculo, ellos habían aprendido algo más difícil. Amarse después del error. Elegirse después del escándalo. Y construir, no sobre la imposición, sino sobre la verdad. Y así, lo que comenzó como una alianza de apellidos terminó siendo una unión de voluntades. Un final feliz. No perfecto. Pero real. Todas las historias presentadas en nuestro canal Historias de Amor del 1800 son producto de la imaginación de quienes creamos este espacio. Cualquier semejanza con personas, hechos o lugares reales es pura coincidencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de fantasía. Este canal existe gracias a quienes aman estas historias tanto como nosotros. Si querés que sigamos dando vida a los amores del 1800, suscríbete ahora en el botón que figura en pantalla con la imagen del canal. Cada me gusta y cada comentario ayudan a que más personas descubran estos relatos y permiten que nuevas historias puedan ser contadas. Gracias por ser parte de este viaje al pasado. Nos encontramos en la próxima historia.